Hola, Dios te bendiga. Hoy vamos a estar tratando un tema que se llama la bendición paternal 4, pero el tema que vamos a tratar específicamente hoy se llama el principio del hombre fuerte. ¿Sabes algo? Satanás ha diseñado estrategias para destruir a la familia. Desafortunadamente nosotros no nos damos cuenta, pero hoy, a través de esta enseñanza, yo quiero que le prestes mucha atención porque yo sé que Dios nos va a hablar a todos, incluido mi persona también, porque nosotros necesitamos tomar decisiones que nos ayuden a vivir la vida de una manera diferente y a tener una responsabilidad espiritual como padres delante del Señor por nuestros hijos. La Biblia habla del hombre fuerte en Mateo, y más específicamente en Mateo capítulo 12, versículo 29, que dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? En este pasaje, Jesús le estaba explicando cómo echar fuera a los espíritus demoníacos. Pareciera que él quisiese decir que hay una jerarquía de espíritus demoníacos con los que uno debe tratar. Eso lo vemos en Efesios 6, versículos del 10 al 18. Los más inferiores parecen estar protegidos por la autoridad de los mayores. Por lo tanto, si uno trata de echar fuera a un espíritu demoníaco que es de un demonio más fuerte, la autoridad del demonio más fuerte permite que ese demonio permanezca en su lugar. De manera consecuente, uno primero debe encontrar al espíritu de mayor nivel operando en la situación, el cual en este versículo Jesús lo denomina como el hombre fuerte. Solo cuando tú le atas a este hombre fuerte, te es posible eliminar a todos los demás demonios inferiores y limpiar tu casa. El principio del hombre fuerte funciona de la misma manera cuando Satanás y sus espíritus tratan de invadir tu casa. La palabra griega para casa es oikos, pero en Mateo 12:29, oikos no se refiere a un lugar físico donde se vive, sino a la familia. Ojo, se refiere a la familia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 31, el carcelero le preguntó a Pablo que qué debía hacer para ser salvo. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oikos. Aquí nos damos cuenta de que Pablo no se refería a la estructura física de la casa en la que el carcelero vivía. Pablo se estaba refiriendo a la familia del carcelero y a todas las personas que estaban allí, que hacían parte de su familia también. Así que cuando el enemigo viene a atacar a tu hogar, o sea, oikos, él es por tu familia. Su propósito es destruir tu matrimonio. Su propósito es destruir a tus hijos. Su propósito es destruir a tus nietos. Pero para hacer eso, primero debe atar al hombre fuerte en tu casa. La pregunta es: ¿quién es el hombre fuerte en tu casa? ¿Quién es el hombre fuerte en tu hogar? El esposo es el hombre fuerte para su esposa. Y los dos padres son los hombres fuertes para sus hijos. Por lo tanto, en cada aspecto de la vida donde el enemigo pueda atar a los padres o tener acceso a ellos, él puede atar o tener acceso a los niños. Por eso te decía ahorita la importancia de la responsabilidad que tú tengas con tus hijos y con el Señor para no darle cabida al enemigo en tu casa. Aunque tanto el diablo como sus espíritus demoníacos saben que no pueden atacar a los niños de manera directa, si estos están bajo autoridad de sus padres, ellos deben atacar primero a los padres antes de llegar a los niños. Es triste, pero si los padres están ciegos ante las armas del diablo, o si no entienden su función como hombre fuerte, el enemigo tal vez
tenga acceso directo a sus corazones y a las vidas de sus hijos por medio de las puertas que ellos inadvertidamente le abren. Permíteme darte algunos ejemplos prácticos del principio del hombre fuerte en acción. Supongamos que hay un padre manejando descontroladamente con su hijo de 3 años y su hija de 2 años atados con el cinturón de seguridad en el asiento trasero. Justo cuando hace un giro pronunciado se le aparece un conejo enfrente del automóvil, haciéndole fallar y perder el control absoluto del automóvil. El automóvil choca y el padre y sus 2 hijos pequeños mueren. En este caso, es claro que los 2 hijos murieron por las acciones de su padre. No fue culpa de los niños. Ellos no tenían nada que ver en el asunto. Un padre que maneja descontroladamente con sus hijos dentro los expone al peligro. El padre fue encargado por Dios para proteger y servir a sus hijos, pero en este caso, el padre no lo hizo. Esto es injusto, pero así es como funciona la vida. Los hijos están expuestos a los beneficios o a la destrucción basado en las elecciones de sus padres. Déjame darte otros ejemplos físicos de la responsabilidad que tienen los padres para discernir el peligro y establecer límites de protección alrededor de sus hijos. Los niños, en general, no tienen comprensión de la gravedad del tránsito ni del veneno. Dios, en su inteligencia, puso agentes protectores en las vidas de estos niños que se supone que deberían tener un mayor entendimiento que los niños en cuanto a los peligros de este mundo. Está claro que esos agentes protectores se llaman los padres. Por lo tanto, un padre sabio y amante establece límites protectores para resguardar a los niños del peligro. Los padres sabios tal vez edifiquen un muro con una puerta cerrada, con candado para evitar que el niño salga corriendo a la calle y corra el riesgo de ser atropellado. De la misma manera, el padre tal vez ponga una compuerta en la parte superior de la escalera que baja hasta el sótano para proteger al niño de que se caiga por sí mismo y se lastime. Un padre puede llegar a medicinas potencialmente tóxicas en un gabinete para evitar que el hijo beba sustancias letales. Estas compuertas cerradas y gabinetes cerrados pueden llegar a ser un inconveniente para los padres, pero están allí por el bien de sus hijos. Supongamos por otro lado que los padres no comprendieron el peligro del tráfico, la gravedad o el veneno. Esos padres probablemente no establecieron ni mantendrían límites protectores para cuidar a sus hijos de esas amenazas. Claro está que los hijos de estos padres desinformados están en mayor riesgo de daño y que muchos de ellos perecerán por la falta de conocimiento de sus padres. Creo que esto muestra acertadamente la situación de muchas familias de hoy en día. La mayoría de los padres comprende la importancia de establecer barreras físicas para sus hijos, pero muchos parecen estar inconscientes de las necesidades de las mismas para también establecer barreras espirituales para proteger a sus hijos. Un padre en un viaje de negocios se encuentra solo en el hotel, enfrentando mucha presión en el trabajo y se siente poco apreciado. Prende el televisor y se comienza a pasar los distintos canales. Va pasando uno por uno, dele y dele. Pronto llega a un canal pornográfico y es tentado a mirarlo. Después se siente culpable y le pide a Dios a la mañana siguiente que le perdone. Pregunta: ¿han afectado las decisiones de este padre a alguien más que a sí mismo? La respuesta es claro que sí. Como padre, él es el hombre fuerte para su esposa e hijos. Satanás puede tener acceso al hijo de un padre cristiano en el área en que él puede atar a su padre. Pero el padre, en este ejemplo, no tiene comprensión de su papel como hombre fuerte espiritual para sus hijos. Por lo tanto, está sorprendido
y devastado unas semanas después cuando él y su esposa se enteran de que su hija de 13 años ha estado enviando mensajes con textos y con fotos pornográficas con chicos del grupo de jóvenes de la iglesia. Pregunta: ¿cómo pudo ocurrir esto? Se pregunta. El enemigo tuvo éxito al atar al padre en el ámbito de la lujuria y por medio de esa puerta abierta, ojo, por medio de esa puerta abierta, Satanás tuvo acceso a la hija. Fíjense ustedes la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sin darse cuenta, el padre abrió una puerta que permitió que el león rugiente se devorara a su hija. Es importante que el padre ahora cierre esa puerta espiritual que él abrió arrepintiéndose de sus acciones ante Dios. Luego debe recuperar ese terreno que le entregó al enemigo en su vida y en las vidas de sus hijos. Dios estableció muchas barreras protectoras para las familias mediante ceremonias, tradiciones y valores culturales, pero nuestra sociedad en gran parte las ha abandonado porque no entendieron su propósito. Muchas de estas ceremonias, muchas de estas tradiciones y valores fueron considerados sin ningún propósito, incluso por los cristianos. Los padres no se dieron cuenta de que estas tradiciones crearon o mantuvieron una barrera espiritual de protección alrededor de sus familias. En realidad, la familia es una identidad espiritual, no solamente un grupo de personas que viven bajo un mismo techo. Hay una protección familiar que limita a la familia, y si algo se rompe, las consecuencias son enormes y potencialmente devastadoras. Muchas personas creen que el matrimonio es un concepto anticuado, es un concepto pasado de moda, nada más que un documento legal. Eso no es completamente cierto en lo referente a lo espiritual. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando el pastor o la autoridad presidiendo declara: por el poder que me fue adjudicado, los declaro marido y mujer, creo que la cámara espiritual de video captaría la creación de una nueva familia, que ahora tiene su propio pegamento nuclear y su propia barrera espiritual de protección. Esta parte del proceso también se describe en Génesis 2:24 cuando dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Creo que la frase una sola carne se refiere a esta nueva entidad espiritual que fue creada. Veamos esto en el contexto de la batalla espiritual en la que nos encontramos actualmente. Como mencioné antes, el plan de Dios es equipar a cada uno de los hijos para cumplir el propósito de destino e identidad dado por Dios, mientras que el de Satanás, el plan y el propósito de Satanás es destruir el destino y la identidad de todos. Por lo tanto, una batalla espiritual se desata por el acceso a la vida de cada persona desde el día de su concepción. Pregunta: ¿qué tanto crees tú que un niño, o peor aún, un bebé en el vientre, puede entender la guerra espiritual y protegerse de los entes demoníacos? Para nada. El niño está completamente indefenso. Entonces, un bebé en el vientre no tiene la oportunidad ni siquiera de comprender el león que busca destruir su vida. Dios, en su enorme inteligencia, comprendió esto y proveyó a sus agentes para que éstos preservaran y protegieran la vida de este niño. ¿Quiénes son sus agentes? Sus padres. Otra vez, estos agentes son los padres. Dios desea que los padres comprendan las amenazas espirituales contra sus familias y su papel para establecer una barrera espiritual de protección para sus hijos por medio del pacto matrimonial. Ahora,
Los hijos concebidos fuera del pacto matrimonial no tienen protección espiritual. Incluso, muchos cristianos tampoco se dan cuenta de que el pacto del matrimonio es la barrera espiritual que protege a los niños no nacidos del acceso por parte de los demonios. Es mucho más que un pedazo de papel. Desde el punto de vista de la guerra espiritual, un hijo concebido fuera del pacto del matrimonio está completamente expuesto y vulnerable, similar a un niño sentado sobre una pila de ladrillos en medio de una zona de guerra. El hijo concebido dentro de los lazos protectores del matrimonio, por otro lado, es más como un niño que está dentro de un fuerte de ladrillos en una zona de guerra. Si sus hijos se encontraran en una zona de guerra con un enemigo brutal que busca destruirle, ¿preferirías tú que tu hijo estuviese encerrado en un castillo fortificado por ladrillos o encima de una pila de ladrillos, completamente expuesto al enemigo? Se me han acercado varios adolescentes a decirme: pastor, no veo qué tiene de malo acostarme con mi novia si los dos nos amamos y estamos comprometidos para casarnos. Ellos no se dan cuenta, pero ellos ya declararon el problema. No ven lo que está mal. Muchas personas no ven las consecuencias generacionales a largo plazo de sus acciones. Por eso es que Dios nos dejó instrucciones escritas en la Biblia, mientras que algunas personas están ocupadas tratando de ver qué sucede cuando uno viola una instrucción de Dios. Están potencialmente abriendo puertas al campo demoníaco en sus propias vidas y también en las vidas de sus hijos. La mayoría de la gente desafortunadamente nunca asocia el fruto siguiente de las vidas de sus hijos de futuras generaciones con la semilla que plantaron en su generación. Pregunta: ¿quiere usted decirme, pastor, que hay una diferencia si tengo relaciones con mi prometida 5 minutos antes de mi boda o con mi esposa 5 minutos después de la ceremonia? Cuando los jóvenes me preguntan esto, les he tenido que decir, por supuesto, especialmente si se concibe un hijo. Esa ceremonia de bodas no es solo una formalidad. En una realidad espiritual, crea una barrera espiritual de protección para la pareja y para cualquier hijo que ellos conciban. He visto a muchas personas que han violado este principio llorar amargamente cuando se dieron cuenta de las consecuencias de sus acciones egoístas. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. Te doy gracias, oh Dios, porque a través de este principio, Señor, que se llama el principio del hombre fuerte, Señor, tú nos quieres enseñar, oh Dios, que como padres de familia, Señor, que como padre, oh Dios, soy el hombre fuerte de mi esposa, y que como padres, oh Dios, somos los hombres fuertes de nuestros hijos, Señor. Y nosotros no podemos claudicar ni podemos pecar porque le estamos abriendo una puerta grande. Yo diría que le estamos abriendo un portón a Satanás para que él pueda tener acceso a nuestros hijos. Y cuando somos débiles y él logra doblegarnos en los pecados en los que nosotros hemos pecado, esos mismos pecados los van a cometer nuestros hijos porque Satanás tiene la autoridad legal para hacerlo. Padre, yo te pido una fortaleza especial para cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad, oh Dios, y que podamos, Señor, como dice tu palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, Señor. Que nosotros podamos someternos a ti, Señor, que nosotros podamos hacer tu voluntad, oh Dios, y que el enemigo tenga que huir de nosotros, porque nosotros estamos, Señor, en comunión contigo y estamos parados en la roca que es Cristo Jesús. Te doy gracias, oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios.